Saludos, bienvenidos a nuestro canal de Casos sin resolver. Soy el Fiero Valenzuela. La periodista Altagracia Salazar, que se caracteriza por sus críticas al gobierno, en el tema de las AFP, sorprendentemente, sale defendiendo al presidente Danilo Medina y coincidiendo con la posición del partido oficial con el PLD. Sorprendente, ¿verdad? Pero yo le pido que antes de continuar, suscríbase a nuestro canal como una forma de apoyar un periodismo de orientación a la población. Los legisladores que promueven o que se han involucrado en este falso debate de las AFP y de dar supuestamente dar un 30% a los trabajadores del dinero de las AFP son hipócritas, demagogos, mentirosos, falaces, populistas, embaucadores, abusadores de la ignorancia de los trabajadores. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque quienes están involucrados en este falso debate saben que esa iniciativa no va hacia ningún lado y que el único propósito de ellos es tratar de buscar o de promocionarse con el tema, tratando de buscar la reelección en sus diversas comunidades, incluyendo a Pedro Botello, que es el principal defensor de ese falso debate, que tratando de buscar la reelección por la romana. Quien dio el tiro de gracia a esta iniciativa legislativa fue el gobierno a través del Banco Central y el CONEP, que es lo que agrupa la crema innata de los empresarios de República Dominicana. Es decir, ya la iniciativa no tiene ni el apoyo del gobierno ni de los empresarios. Héctor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central, plantea que involucrarse en un proyecto de esa naturaleza crearía en el país un desbalance, una crisis económica idéntica a la que se creó en República Dominicana durante el gobierno de Hipólito Mejía en el 2003, que hubo quiebra de bancos, una prima del dólar que se desequilibró tanto que llegó al 60 por 1 y quebraron empresas de toda la naturaleza, incluyendo periódicos, que es donde los periodistas ejercíamos nuestra labor. Es decir, que sería una crisis como nunca se ha visto en República Dominicana. Aquí el gobernador del Banco Central o la periodista Altagracia Salazar coincide con el gobernador del Banco Central y dice, mientras él dice que la crisis sería idéntica al gobierno de Hipólito Mejía, la periodista Altagracia Salazar, que se caracteriza por su honestidad, dice que crearía una crisis parecida a la de 1990 durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Es decir, que habrá que buscar para dónde irse, dice la periodista Altagracia Salazar, porque República Dominicana será un país donde no se podrá vivir por la crisis económica que generaría una iniciativa de esa naturaleza. Sin embargo, los legisladores saben en el fondo que la intención no es que el proyecto se apruebe, porque si realmente ellos tuviesen la intención de que se apruebe, lo que tratan es primero de buscar el consenso de los empresarios, del gobierno, que es el principal dueño del tema. ¿Por qué? Sencillo. El gobierno tiene de este tema, de estos fondos de las AFP, el gobierno aglutina alrededor del 82 al 83% de los fondos, con un 37% en el Ministerio de Finanzas, que lo tiene invertido en bonos. Y entre un 41, 42 a 43% lo tiene el Banco Central,
que lo tiene invertido en certificados. De que un proyecto de esa naturaleza se apruebe, y ahí la periodista Altagracia Salazar dice que espera que ese proyecto no se apruebe ni en este gobierno ni en ningún otro gobierno que venga, por la locura que esto significa. Porque de aprobarse, entonces el gobierno tendría que comenzar a emitir dinero, y eso va a crear una inflación, que eso es lo que el que sabe de economía, como Altagracia Salazar, le teme. Por una razón sencilla, el gobierno, el dinero que está utilizando ahora para mitigar y enfrentar la crisis del coronavirus, el 70% de los fondos que el gobierno está utilizando es precisamente del dinero que recibe de las AFP. Entonces, si el gobierno, ese es el dinero que está utilizando para paliar la crisis, nunca se va a involucrar el gobierno en un tema de esa naturaleza, de comenzar a devolver un 30% a los trabajadores. Entonces, el gobierno lo hace por dos razones. Una, porque sabe que crearía una crisis económica porque serían pesos persiguiendo dólares, como dicen los economistas, y eso sería terrible. Y porque es el dinero que el gobierno está utilizando ahora para financiar todo lo que tiene que ver en materia de salud, en materia de seguridad y enfrentar a la pandemia del coronavirus, que tiene la economía dominicana con un pie en el cuello. Y eso lo saben los legisladores. Pero la idea no es que esa iniciativa se apruebe, y ellos lo saben, es crear un falso debate y promocionarse y tratar de que la gente, el trabajador que ha sufrido mucho y que ya el mismo CONEP ha dicho que hay más de 1 millón de desempleados, que el trabajador vea a los legisladores como los salvadores, donde realmente es todo lo contrario. Y aquí entra la periodista Altagracia Salazar y dice que eso es una gran mentira, que es una antítesis, porque los legisladores, en vez de defender al trabajador, están en contubernio con las AFP, porque en ningún momento han planteado nada que lesione los intereses de las AFP. Por ejemplo, algunos sindicalistas plantearon que si existe una buena fe, los legisladores lo que deben hacer es tratar de que las AFP, de las ganancias que ellas han obtenido, devolver a los trabajadores una parte. Pero en ningún momento el legislador plantea eso, que esa sería la parte adecuada. Y ahí yo regreso donde el gobernador del Banco Central, que se opone a la iniciativa, pero no plantea una solución, porque el gobernador del Banco Central sabe que una razón viable puede ser devolver a los trabajadores de las ganancias, porque ya, como plantea la periodista Altagracia Salazar, las AFP han ganado dinero de todas formas porque tienen toda una vida negociando con esto y negociando con el gobierno, que es principalmente con quien ellas negocian, porque el gobierno le garantiza una devolución de esos recursos y felices todos. ¿Con quién más? ¿Quién más es rentable que el gobierno? Máxime si en las AFP están invirtiendo o tienen sus inversiones funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, funcionarios del gobierno de Danilo Medina y uno que otro político de la oposición, porque en un momento determinado todos se ponen de acuerdo. Entonces, de ser así, si se le devolviesen, y eso es lo que el gobernador del Banco Central debe plantear, claro, el gobernador del Banco Central no va a plantear que se le devuelva a los trabajadores esos recursos de la ganancia, no desmembrando la ley de seguridad social, sino de las ganancias. El gobernador del Banco Central nunca va a plantear eso, sencillamente porque él tiene todos sus problemas económicos resueltos. Y mis críticas al gobernador no son porque él se oponga al proyecto, sino porque no plantea una solución, como, reitero, de las ganancias
entregar a los trabajadores. El gobernador no lo hace porque no tiene, no tiene olla, no tiene crisis económica como el trabajador, que está ahora mismo o desempleado o en camino a ser desempleado, porque el señor Héctor Valdés Albizu, por ejemplo, tiene tanto dinero que yo investigué y el tinte que él utiliza, que siempre sus cabellos están negros, con lo que él se tiñe el cabello en un día, con eso comen durante un mes 7 familias pobres en República Dominicana o en el mundo entero. La periodista Altagracia Salazar plantea que esa iniciativa que están promocionando en un falso debate los legisladores es una sin razón, es una falacia, porque ella dice, bueno, yo estudié economía y el que estudia, ella dice, estudió economía agrícola y que para ella estudiar economía agrícola hay que estudiar la economía en sentido general y que en eso ella se opone a ese proyecto porque es una locura que crearía un desbalance, una inflación en República Dominicana como jamás ha ocurrido. De por Dios, no más mentira. Y si realmente queremos ayudar a los trabajadores, que se haga como plantea Altagracia Salazar, como plantean algunos sindicalistas, que de las ganancias de las AFP se le entreguen unos recursos a los trabajadores. No más mentiras.